¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara, el análisis político y social de San Martín de los Andes. Guillermo Larán, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, volvimos a el viejo esquema, ¿no? Por una semana nada. Por una semana. Estamos saliendo grabados, pero no por eso con información que es desactualizada, porque hemos grabado algunas horas antes nada más de lo que ustedes nos están viendo a través de la pantalla de Supercanal. Vamos a estar analizando durante el transcurso de este programa distintas cuestiones que tienen que ver con lo que ha ocurrido en la última semana, como lo hacemos habitualmente. Uno de los temas, sin dudas, más relevantes de la semana pasada fue la definición del tribunal que juzgó a Juan Marco Fernández y a Analía Godoy respecto a sus declaraciones en torno a la investigación que se lleva adelante por el asesinato del policía de Junín de los Andes, José Eduardo Aigo. La definición de ese tribunal que se conoció el miércoles pasado. Nosotros habíamos tenido un programa interesante el martes pasado con la última audiencia, con los alegatos de cada una de las partes, con el resumen de lo que había ocurrido hasta el momento. Finalmente el miércoles se conoció la determinación y en un rato vamos a estar hablando de eso, Guillermo, porque sin dudas que de una u otra manera esto impacta también en San Martín de los Andes, teniendo en cuenta que quien fue encontrado culpable de haber efectuado un falso testimonio y de haber hecho un encubrimiento a las dos personas que hoy están prófugas es nada más y nada menos que el hijo del intendente Juan Carlos Fernández, y hasta el propio secretario de Gobierno en las últimas horas hizo declaraciones en torno a este tema. Tenemos semana de elecciones sindicales, por lo menos, hay elecciones en la CTA, en la Central de Trabajadores de Argentina, particularmente también aquí en la provincia del Neuquén y particularmente en la zona sur, así que vamos a estar hablando de esto. Hay una suerte de, a ver cómo decirlo, de falta de atención que denuncian los trabajadores afiliados, o en realidad la comisión directiva de Citramun, el sindicato de trabajadores municipales, que ha presentado un comunicado de prensa con un resumen de todas las notas enviadas al Ejecutivo, la respuesta de algunas y la falta de respuesta en otras, y un proyecto que han presentado ante el Consejo Deliberante que tiene que ver con la subrogancia de los trabajadores municipales y la posibilidad de que quienes están hace varios años ya subrogando, hay casos de personas que están durante 4 años realizando una subrogancia, tengan la chance de acceder a la carrera municipal, o por lo menos de comenzar a formar parte de alguna categoría. Y otra de las cosas que se conoció en el comienzo de esta semana, o en las primeras horas de esta semana, tuvo que ver con la denuncia que finalmente se efectuó. Nosotros lo habíamos anticipado, Guillermo. Sí. Una denuncia que proviene de un ex, a ver cómo decirlo, en realidad es el coordinador de la Escuela de Guardavidas de San Martín de los Andes, que además fue uno de los referentes del cuerpo de guardavidas municipal años atrás, y que ahora entiende que se ha incumplido con una ordenanza por parte de primero de la Subsecretaría de Deportes a la hora de designar al cuerpo de guardavidas. Esto ya lo habíamos analizado en otros programas, sí. Y después del secretario de Gobierno, que justamente la Secretaría de Gobierno, el organismo de donde depende la Subsecretaría de Deportes. Sí, exacto. Bueno, toda esta denuncia, por supuesto que la persona que se siente damnificada, en este caso Lucio Silverberg, es esta persona que se presenta en Fiscalía, auspiciado por un estudio jurídico, y denuncia en este caso al secretario de Gobierno, Guillermo Carnaghi, y a Freire, que está en Deporte. Sería un hecho común de poca trascendencia, tendrán que dar las explicaciones del caso. Esta persona pide un resarcimiento económico por el daño y perjuicio ocasionado, pero ha derivado en que el secretario de Gobierno, Guillermo Carnaghi, ha salido de alguna forma a criticar a los medios, el caso nuestro, el caso del abogado Fernández y demás, porque dice que nosotros tomamos una posición de denunciantes seriales.
En realidad lo que nosotros hacemos, o sea, el doctor Fernández hace lo que él cree que tiene que hacer y es un problema de él. En todo caso lo que a quien él patrocina le pide que haga. Claro, ¿no? en definitiva es un tema, no es que cualquiera anda pasando por la puerta de fiscalía, entra y dice, mire, tengo que hacer una denuncia contra Fernández o contra Carnaghi. Por supuesto que el secretario de Gobierno está molesto y está presionando y está atentando contra la libertad de prensa. Nosotros lo que hacemos es mostrar los temas que son de actualidad. Lamentablemente este es un programa en el cual deberíamos estar hablando de política, de proyectos, de inversiones y demás, y nos estamos pasando el último año y medio, 2 años, hablando de temas judiciales que tienen que ver con básicamente los incumplimientos de los deberes del funcionario público. Carnaghi está acostumbrado a cubrirse con algunos medios, con alguna pauta, con otros, con su afinidad ideológica, y supone que el periodismo independiente, que es el que hacemos nosotros, tiene que estar subordinado a los intereses del Ejecutivo de turno. Así que nada, no estamos acá ni para ser socios ni para ser cómplices de ningún funcionario público. La función nuestra como medio periodístico justamente es cuestionar y estar atento contra todo lo que usted, vecino, habitualmente nos pide. Así que bueno, la paranoia de Carnaghi con respecto a los medios y a las denuncias seriales es un problema de Carnaghi, que vaya a Fiscalía, que aclare cada una de las situaciones. Además se subestima también, Guillermo, por un lado, a quien hace la denuncia, que entendemos que es un profesional en la materia. De hecho, si ha sido si se ha desempeñado como jefe del cuerpo de guardavidas del municipio de San Martín en varias temporadas, desde hace varias temporadas, como dijo y como ratificó Guillermo Carnaghi en algunas entrevistas radiales, entendemos que es una persona que entiende de la situación. Y además es uno de los que presentó el proyecto de modificación de ordenanza, es decir, está alertando Lucio Silverberg, no Guillermo Larán, ni José Luis Mozzoni, ni Jorge Fernández, en todo caso, que es el abogado que lo patrocina y que va y lo asesora en la presentación de la denuncia. Lo está haciendo un guardavida que es el coordinador nada más y nada menos de la escuela de guardavidas de San Martín de los Andes, y que además es uno de los creadores de la ordenanza que regula la designación de los mismos. Les está diciendo, señores, incumplieron la ordenanza, no respetaron los pasos que debían respetar para designar a los guardavidas. Nosotros habíamos alertado esta situación de la designación a dedo, de que no se habían realizado las entrevistas correspondientes. Hablan de una modificación a la ordenanza. La modificación fue en enero del año 2000, en enero. La ordenanza regía desde antes y los guardavidas estaban desde diciembre y algunos desde noviembre en algunas playas, y lo pueden comprobar buscándolo en los comunicados de prensa que emitió el mismo municipio. Y además se subestima al funcionario judicial. Seguro. Porque acá, como dice Guillermo, no es que uno va por la vereda de la Fiscalía, pasa por Villegas y dice, ay, voy a entrar a la Fiscalía a hacer una denuncia para molestarlo al secretario de Gobierno, o para molestar a algún funcionario en particular. Y otro de los temas que el secretario de Gobierno Carnaghi dice, todas las denuncias se les están cayendo. En realidad nosotros la única denuncia que hemos hecho hasta ahora es con respecto a Ana Ambrogi, que en su momento está en Fiscalía, se está trabajando. Tengo una querella personal con el señor Intendente Fernández por injurias, que en estos días estamos citados a declarar. Y el resto de las denuncias que están dando vuelta, lo de la cooperativa Sarmiento no está terminado, van a tener que ir, van a ser imputados y van a tener que ir a declarar. Así que es mentira que las denuncias se caen. Nosotros lo que hacemos es hacer la investigación, reflejar, tener toda la documentación y presentarnos, en algunos casos mediáticamente y en otros casos judicialmente cuando la Fiscalía nos cita. Me acuerdo, Carnaghi, cuando usted estaba contento, cuando yo desde este medio hicimos una denuncia en la época de Frugoni con el secretario de Obras Públicas, que había una incompatibilidad de sus funciones y demás, que después terminó también en Fiscalía y luego fue juzgado y fue sobreseído con el doctor Echeto.
Pero digo, me acuerdo, Carnaghi, cuando usted me alentaba y me decía qué bien, porque usted le pega al movimiento popular neuquino. Nosotros no le pegamos a nadie, ni al movimiento, ni al peronismo, ni a nadie. Lo que mostramos es la impunidad del poder y la posibilidad de los negocios que se están realizando. Cuando denunciamos al amigo de la señora del intendente, que está trabajando de ñoqui en la Secretaría de Prensa, nosotros pedimos que nos contesten eso. Entonces, cada vez que a Carnaghi le preguntan por un hecho puntual, en este caso de esta denuncia penal, dice, no, el periodismo nos ataca. No, usted conteste lo que le están preguntando. Después, el periodismo sabe muy bien lo que tiene que hacer, somos personas grandes, somos responsables. En 13 años de ejercicio de periodismo no hemos perdido ninguna demanda, por lo tanto, esto de salir a los medios a victimizarse, me parece que es una postura que ya nadie le cree, ¿verdad? Así se perdiera alguna demanda, creo que el rol del periodismo no es el de juzgar, ni siquiera el de decir que alguien es culpable, sino el de alertar sobre una situación que uno advierte que es, en el caso de la denuncia contra la concejala Ana Ambrogi, incompatible. En el caso de esta situación, como está haciendo el vecino, porque no es más que un vecino, más allá de ser un guardavida y el coordinador de la escuela de guardavida, Lucio Silverberg, diciendo, están incumpliendo la ordenanza y además me perjudicaron con el incumplimiento de la ordenanza. Como hicieron también los ex socios de la cooperativa Sarmiento cuando se enteraron que 300.000 pesos se lo habían repartido entre 5, porque lo dijo uno de los que se los repartió en nuestro programa. Exacto. Se enteraron, hicieron la denuncia y dijeron, a nosotros nos perjudicaron, y ahora están viendo qué es lo que va a ocurrir también con los integrantes que se repartieron el dinero de la cooperativa Sarmiento. Son denuncias que hacemos, después se encarga la justicia en todo caso, pero para eso también está el periodismo, y como lo dice la frase de comienzo del programa, la propaganda la hacen desde las oficinas de prensa. Seguro. El periodismo se encarga de decir lo que no está bien también. Pero de todas maneras, cuando nosotros encontramos cosas positivas también las mostramos y lo hemos demostrado a lo largo del programa. Vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta nos vamos a meter en la resolución del caso Aigo. Vamos a estar conociendo el veredicto de los jueces. A modo de resumen, porque ya han pasado algunos días, vamos a hacer un pequeño comentario respecto a lo que puede llegar a ocurrir en San Martín desde el punto de vista institucional, qué se dice en los pasillos del municipio, qué se dice en los pasillos del Consejo Deliberante, qué es lo que dijo el secretario de Gobierno Guillermo Carnaghi en declaraciones radiales. En las últimas horas el intendente estuvo junto a Carnaghi con los concejales. Ayer estuvo o está por estas horas en Neuquén Capital, también firmando algunos convenios con Nación, con Desarrollo Social de la Nación, pero no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Ni siquiera el mismo entorno, por lo menos, transmite qué es lo que puede llegar a ocurrir. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Tenemos también a la gente de Citramón, vamos a hablar de las elecciones de la CTA. Muchísimo para compartir en este nuevo programa de La Otra Cara.